Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de conocimiento y de temas de interés que nos hacen más felices y saludables. En un espacio que comenzó en el año 2009. Imagínense más de 15 años compartiendo las cosas que me hacen más feliz y más saludable. El tema que les quiero comentar brevemente hoy lo he titulado Costa Rica, la Suiza centroamericana, más de 150 años de desinformación financiera. ¿Qué porcentaje deberíamos aportar para el ahorro mensual si queremos ser prósperos, además de felices y saludables? Para los que no me conocen, es Rafa Vilagut, asesor financiero senior desde el año 2003 en Caracas, Venezuela, en Madrid y Barcelona, en España y en San José de Costa Rica y el resto de América Central. Comencemos. Costa Rica, la cual se ha denominado en la construcción del país, de la identidad nacional, como la Suiza centroamericana. El tema que quiero referirme es que han pasado más de 150 años de desinformación financiera y a pesar de eso, el salario mensual mínimo del costarricense es el más alto de América Latina. Así que debemos de enmendar esos 150 años de desinformación, ya que el costarricense, incluso el que gana el salario mínimo, puede comenzar un ahorro mensual. Pero surge la pregunta, ¿qué porcentaje debemos apartar para nuestro ahorro, sea semanal, quincenal, mensual, trimestral o anual, cuando nos dan el aguinaldo? Para el blog Feliz y Saludable, para el canal de YouTube Ralvif, este miércoles 26 de julio de 2023. Mientras en América del Norte y en Europa del Norte existe la costumbre de ahorrar, incluso de empezar a producir dinero desde niños, por ejemplo, vendiendo limonadas, en la mayoría de los países de América Latina no es nada común que las personas comiencen a ahorrar, incluso a invertir desde joven. Puedes preguntar a tu asesor financiero independiente sobre la regla del 72, sobre el taburete de tres patas, sobre la teoría de responsabilidades decrecientes. He llegado a esta conclusión después de 40 años como asesor financiero en España, en América Latina, comenzando en Caracas en el año 2003. En Europa occidental ocurre algo similar. Mientras en Europa del Norte, digamos en Francia, Reino Unido, Bélgica, Holanda, las personas siguen un plan financiero. En España para su retiro, normalmente las familias no siguen un plan financiero. O si siguen un plan financiero, no les funciona correctamente. Por eso, precisamente por eso, los alemanes y los franceses pueden ir de vacaciones a España y a otras localidades en el Caribe, y en cambio los españoles se quedan haciendo turismo en su mismo país. Costa Rica es quizás el país con un sueldo mínimo mayor en toda América Latina en el año 2023, por encima de los $602 mensuales, según el vídeo que acompaña el blog que les compartí en el día de hoy. Puedes seguirme en el Facebook, en la cuenta La Segunda Oportunidad. Mientras en Venezuela es el menor salario mínimo de unos $6 mensuales. Mi experiencia después de trabajar más de 40 años como ingeniero es que mi pensión de vejez en Venezuela
no alcanza los $10 mensuales y ni siquiera me la pagan por no vivir en Venezuela y no tener el documento de identidad actualizado. Tendría que ir a Caracas, que es mucho más costoso que lo que tengo acumulado de los meses de pensión en el banco en Caracas. Muchos mitos surgieron en la fundación de los países. En el caso de Costa Rica, en la generación del Olimpo, en el último cuarto del siglo XIX, a la que pertenecían muchos políticos, muchos intelectuales y también algunos escritores y poetas, como por ejemplo Magón, como Aquileno Echeverría, que escribió Concherías. Nos hicieron creer esta generación del Olimpo que los ticos éramos todos blancos, trabajadores y responsables, excluyendo provincias enteras como Punta Arenas, Limón y Guanacaste. En su momento, la creación de la identidad nacional como un país homogéneo de blancos fue muy útil para Costa Rica para establecer relaciones comerciales de confianza con los principales compradores que eran mayoritariamente europeos. A esta generación del Olimpo pertenecía nuestro bisabuelo inspector de escuelas, Jesús Trinidad Vega Noguera, nacido en Santa Cruz de Guanacaste en 1869. Él era el segundo menor de 10 hermanos. Las sucesivas generaciones de políticos e intelectuales costarricenses conocidas como la del repertorio americano a principios del siglo XX y sucesivas como a la cual perteneció mi abuelo don Jesús Vega Orozco, intelectual, escritor, contador público, mercadólogo, no fueron muy exitosas en corregir muchos de los mitos fundacionales de Costa Rica y en especial no brindaron mayor asesoría financiera a la población. Nos tocará a nosotros, la generación nacida en el último cuarto del siglo XX y que ahora en el 2023 estamos en el periodo más productivo, como por ejemplo mis compañeros en Transcomer, puesto de bolsa, y yo mismo. El poder ayudar a enmendar tantos mitos sobre el dinero, el ahorro, la inversión en la Suiza centroamericana. Y es que no son tan solo 150 años de identidad costarricense, sino hay que sumar los 500 años que tenemos desde la conquista y pacificación de toda la América por la península ibérica, España y Portugal, que precisamente no son los países con mayor conocimiento de bienestar financiero para sus ciudadanos. Una de las prácticas comunes aceptadas en todas partes es la de diversificar inversiones. Sin embargo, en este país, la mayoría de los adultos mayores vive de una pobre pensión, excepto algunos privilegiados que cobran pensiones de lujo, como los del Poder Judicial y algunos empleados y académicos de las universidades, del Consejo Nacional de Rectores y por supuesto los políticos. Pero la mayoría de los costarricenses viven de la renta, de los alquileres, de los inmuebles y de las ayudas de sus familiares más jóvenes. Si eres una persona que tiene ingresos y eres menor de 30 años y vives en Costa Rica, deberías de ahorrar entre 5 y 10% de lo que ingresas mensual. Y si el sueldo mínimo del costarricense es de $602, lo mínimo que debería de estar ahorrando una persona de estas características es entre 60 y $100 por mes. Si eres una persona entre los 30 y 45 años,
y nunca has ahorrado, sino que has vivido la vida loca y has gastado casi todo en viajes o en parrandas, incluso en educación, y deseas comenzar a ahorrar, entonces deberías dedicar entre 15 y el 20% de tus ingresos mensuales al ahorro. Si te dejó el tren o se te pasó el arroz y tenés más de 45 años, en el caso de las mujeres, o de 50 años, en el caso de los hombres, y todavía vivís con tu mamá o compartís vivienda, algo fue tremendamente mal en tus finanzas personales, pero no es culpa tuya, se debe a más de 150 años de desinformación financiera durante el nacimiento de la República, de la Nación, de la identidad costarricense y a más de 500 años de influencia de la religión católica de los conquistadores sobre creencias limitantes sobre el dinero. Además, una persona aborigen americano que tuviera oro era perseguida por los conquistadores y pacificadores para quitarle o cambiarle el oro, con muy poquísimas excepciones, como en el caso de Juan Vázquez de Coronado, en el cual trató siempre de forma justa a los indios en diferentes partes de América Central y en especial en Costa Rica. Hace poco escribí otro blog sobre el conuco, que era la forma de vivir no solamente del costarricense, sino del venezolano, en el cual si no producían en su propia casa, en su finquita, lo que consumían, simplemente se morían de hambre. Y esto aplicaba incluso a los gobernadores y adelantados de Costa Rica, que en sus cartas a los reyes de España decían que ellos mismos debían de sembrar lo que iban a consumir. Si eres una persona desempleada o subempleada, tu primer objetivo financiero a resolver es tu situación y acto seguido iniciar un estricto plan financiero que te saque de la pobreza. Aplica lo mismo si eres una persona endeudada con las tarjetas de crédito, con las tiendas a crédito, etcétera. El primer paso de un buen plan financiero es salir de todas las deudas. Esos 150 años o 6 generaciones de progreso sostenido que ha tenido, gracias a Dios, Costa Rica, con el esfuerzo, sangre, sudor y lágrima de nuestros ancestros, con pocos retrocesos desde la década de 1880, en que se construyeron los primeros monumentos cívicos, como el Monumento Nacional, construido en el año de 1891, tal vez el más emblemático de Costa Rica, el Teatro Nacional, que se construyó entre 1891 y 1897, la Biblioteca Nacional, que se inició el 13 de octubre de 1888, el primer museo, el Museo Nacional de Costa Rica, que se fundó el 4 de mayo de 1887. Todo este progreso ha servido para consolidar una de las democracias más plenas y de las economías más sostenibles de toda América Latina. No ha sido gratis, ha sido con el esfuerzo, el trabajo de todos nuestros ancestros y también de los políticos, buenos políticos. La antipolítica es lo que tal vez nos llevó a los venezolanos a votar por una persona que no estaba preparada, y considero que es un error lo que está haciendo el actual presidente de Costa Rica, de hablar mal y hacer antipolítica con todos los presidentes anteriores, porque cierto que hubo muchos errores, pero en conjunto todos los presidentes han contribuido en buena parte a aumentar el desarrollo y el progreso en Costa Rica.
La información financiera de calidad está por todas partes, en los museos, como el Museo del Oro, en las bibliotecas públicas. En cada pueblo o ciudad de Costa Rica hay una biblioteca pública, en las universidades públicas y privadas y centros de estudios superiores, en la internet y por decir algo interesante, además está al alcance de todo el mundo con la inteligencia artificial como el chat GPT-4 al alcance de todas las personas. Si deseas un diagnóstico económico financiero, cualquier asesor financiero independiente te lo puede proveer, así como las familias tienen un abogado, tienen un cura o algún guía espiritual, tienen un médico, pues deberían tener también un asesor financiero independiente. En mi caso, puedo dedicarte un par de minutos gratis y de forma personalizada para hacer cual sastre un plan financiero a la medida de tus necesidades, de tu familia y de tus objetivos, de tus hijos. Todo se inicia con un presupuesto mensual o semanal de gastos y de egresos. La diferencia entre estas dos cantidades es la calidad de vida. O vamos a seguir igual y cumpliremos 180 y hasta 200 años de total ignorancia financiera en un país que ya no se parece en nada a la Costa Rica de finales del siglo XIX. En el caso de nuestra familia, las 6 generaciones en los últimos 150 años han sido las siguientes. Los historiadores y los genealogistas, que es otra de mis profesiones, consideramos que en promedio una generación cubre 25 años. Por eso, 150 años son 6 generaciones. En el caso de un ejemplo de nuestra familia, mi sobrino nieto, nacido en Alajuela, al cual le dediqué mis últimos 2 libros sobre la relación de todos los costarricenses con todas las casas reales europeas. Es la generación actual de los niños de 10 años o menos. La segunda generación es la de su mamá, mi sobrina de 35 años, es ingeniero, ha viajado extensamente y tiene una hipoteca, es decir, tiene su casa propia, un contrato de leasing para su automóvil, lo cual es muy inteligente y se puede dar el lujo de salir del país 2 o 3 veces al año al exterior. La tercera generación la constituyen mis hermanos, en el caso de este ejemplo, mi hermana mayor de más de 60 años, que es divorciada, también es profesional, es ingeniero de sistema, tiene su casa libre y vive con su gato. La cuarta generación es nuestra mamá costarricense, viuda de casi 90 años, vive exclusivamente de los ingresos de sus alquileres. No tiene pensión por haberse casado con mi papá y vivido 47 años en Venezuela, en Caracas, a pesar de que mi mamá cuando se casó era funcionaria de la Caja Costarricense del Seguro Social y que en Venezuela también estuvo laborando, aunque sea en el hogar, por largos años. Ella debería de tener una pensión de Venezuela, donde vivió 47 años, de España, que era el país de mi papá, o de Costa Rica, pero debido a lo injusto de las leyes, ella no tiene ninguna pensión. Llegamos así a la quinta generación de nuestros abuelitos costarricenses que nacieron en el año de 1908. Eran maestros, se conocieron en Heredia y a ellos sí les funcionó el plan de pensión prometido por la Caja Costarricense del Seguro Social, que ahora está en entredicho. Y llegamos a la generación número 6,
así sumamos los 150 años, nuestros 4 bisabuelos costarricenses, los cuales no tuvieron pensión, no existía en su época, y ellos son don Jesús de la Trinidad Vega Noguera, que nació en 1869 y falleció en 1925. Se casó el 14 de septiembre de 1891 con Josefa Rosalina Orozco Ramos de Nicoya, que nació en 1874 y falleció en 1912. Papás de mi abuelito, don Jesús Vega Orozco. Y los otros 2 bisabuelos, Juan Jerónimo Rodríguez Arias, agricultor, nacido en 1877 en San Joaquín de Flores y fallecido en San José en 1960, que se casó el 25 de junio de 1898 con María Manuela Arias Camacho de San Joaquín de Flores, que nació en 1876 y falleció en 1959. Padres de Angélica Rodríguez Arias y primos entre sí. El estado de bienestar, la alta sanidad y la tecnología han dado como resultado que la expectativa de vida haya estado subiendo muchísimo en Costa Rica en los últimos 150 años, hasta un promedio de los 80 años de vida en 2023. Eso significa que hay personas que viven más del promedio, como mi madrina y abuelita materna, Angélica Rodríguez Arias, maestra, la niña Angélica, que estudió en el Colegio de Señoritas y vivió 103 años de 1908 al 2012. En el momento de su fallecimiento, mi abuelita y madrina era financieramente independiente, pues tenía una pequeña y modesta pensión del magisterio de ella, de su esposo como contador público y de su hijo médico fallecido que no era casado y no tuvo hijos. En Costa Rica, la expectativa de vida de los que nacen en el siglo XXI, como mi sobrino nieto, será de unos 100 a 110 años si se mantiene la tendencia de progreso y bienestar en Costa Rica, lo cual significa que las personas que sobrepasen el promedio de vida de la generación 1 podrían vivir unos 120 años hasta el siglo 22. ¿Me puedes decir cómo vas a financiar esos 120 años de vida sin un buen plan financiero? Es la reflexión que les regalo en el día de hoy, 26 de julio del 2017. Soy Rafa Vilagut. Si te ha gustado, comparte en las redes sociales. Además de eso, acompaña al blog Los 10 salarios mínimos en América Latina, desde México hasta el de Costa Rica. Como una ñapa, no dejes que tu dinero se quede quieto. Comiencen a crear una vida diferente, siendo la potencia y la magia que todos somos. El momento de comenzar es ahora. Aprovechen la oportunidad de inversión con este servidor, Rafa Vilagut, y en Facebook, la segunda oportunidad en Costa Rica y en América Central. Las ventajas de algunos de los productos con los cuales trabajamos es 100% seguros y confiables, sin comisiones ocultas, en diferentes sectores como el sector inmobiliario en Costa Rica y en los Estados Unidos, pero también en muchos otros sectores que tengo experiencia, como las materias primas, las acciones, incluso las criptomonedas. No todos tienen, por supuesto, la misma seguridad. En el caso del sector inmobiliario, con Transcomer, puesto de bolsa, retiro exitoso, no hay que esperar a vender el inmueble.
y su inversión está respaldada por un fideicomiso en el cual usted es propietario de una participación. Usted elige el monto de su inversión a partir de $100 o 50,000 colones mensuales y el tiempo de la inversión de 5, 10, 15, 20 o 25 años a una tasa de interés pactada. Para comunicarse por WhatsApp, aquí está el enlace al teléfono en Costa Rica, más 506-6110-8665. Bueno, un gusto poderlos saludar en el día de hoy, 26 de julio, desde Guayabos de Costa Rica, en el este de la ciudad de San José. Chao, chao.